En esta de acá. Ok, vamos a mover nuevamente el eje de aumentos. Ok, vamos a mover nuevamente ese eje de aumentos para volver a determinarlo. Entonces ahora lo movimos aquí. Ahora mi eje de aumentos está aquí. Ahora está en el punto A. Tengo que determinar la distancia que hay desde aquí, ¿sí? A mi F2. Desde aquí, hasta la tensión de la cuerda. Y desde aquí hasta donde está F1. Ok, entonces buscamos esas distancias. La sumatoria de fuerzas, que ya la vimos, me da 65 newtons, esa no cambia. Y ahora vamos a ver, de aquí son 3 metros y este está girando antihorariamente, pues va a ser momento positivo. De aquí hasta acá tengo ahora la tensión de la cuerda que va a girar en sentido horario, es negativo. Y desde aquí hasta acá tengo a F1 que está girando en sentido horario, va a ser positivo. Entonces, este positivo, este negativo y este positivo. La distancia de aquí a aquí son 3 metros. La distancia desde aquí hasta acá va a ser 3 metros más B2. Y la distancia desde aquí hasta acá van a ser 3 metros más B2 más B1. Así quedan mis 3 distancias. Entonces, la sumatoria de momentos desde ese punto A son 3 metros por F2. ¿Sí? El brazo de palanca que son 3. 3 por F2. Vamos con la siguiente. ¿Sí? Ahora va a ser el brazo de palanca que va a ser 3 más B2 por tensión de la cuerda en sentido negativo. Va a ser negativo. Pues va a ser menos tensión de la cuerda por 3 más B2. Después vamos con el último momento que va a ser positivo. La distancia son 3 más B2 más B1 por F1. Entonces hacemos esos momentos. 3 más B2 más B1 por F1. Como este está en metros, todo esto lo tenemos que poner en metros o todo lo ponemos en centímetros, pero tiene que tener la misma unidad. Si lo hacemos en el sistema internacional, B1 y B2 lo vamos a pasar a metros. Entonces, 3 veces F2 son 40. Este lo pasé del otro lado, tensión de la cuerda por 3 más B2 y este queda exactamente igual. F1 que son 25, las 3 unidades, B2 que lo desconozco y B1 que son 15 centímetros, punto 15 a metros. Hacemos la multiplicación, 3 por 40, 120, 25 por 3, 75, 25 por B2, 25 B2 y 25 por punto 15, 3.75 newton metro. Del otro lado, tensión de la cuerda 65 por 3, 195, 65 por B2, 65 B2. Asociamos términos. Este B2 está positivo, tendría que pasar del otro lado negativo. Entonces me queda 25 menos B2. Este 120, este 75 y este 3.75 pasan del otro lado con signo opuesto. Entonces me queda 195 positivo, menos 375, este de aquí, menos 75, este de acá, y menos 120, este de acá. Entonces hacemos esa sumatoria y me queda menos 3.75. Y de este lado, menos 40. Entonces pasa dividiendo este para acá. Van a ser 3.75 entre 40, me da 0.09375 metros. A centímetros, 9.375 centímetros. Vamos a determinar los momentos desde el punto E. Pues el vector posición, aquí está. Este sería mi primer vector posición, a F2. Este mi segundo vector posición, aquí a tensión de la cuerda. Y desde aquí hasta acá sería mi tercer vector posición. Aquí hay dos formas en cómo se puede hacer. Uno es obteniendo el ángulo entre estos dos. Lo multiplicamos por el seno del ángulo. Determinamos esta distancia desde aquí hasta acá. ¿Sí? Multiplicamos F por esta distancia por el seno del ángulo. Ahí obtengo mi primer momento. Aquí tengo yo la tensión de la cuerda. Tengo mi vector posición hasta aquí. El ángulo entre los dos va a ser tensión de la cuerda por este vector posición por el seno del ángulo. O también, desde aquí hasta acá, es mi brazo de palanca por la fuerza 2 por el seno del ángulo que hay entre los dos. O también lo podemos hacer obteniendo la perpendicular. Entonces aquí la distancia perpendicular a donde están las fuerzas, aquí está mi fuerza, ¿sí? Aquí está la tensión de la cuerda hacia arriba y aquí está la fuerza hacia abajo. ¿Sí? Entonces a partir de este punto vamos a medir las distancias. Desde aquí hasta acá, ¿qué distancia hay? ¿Qué es la distancia perpendicular?
¿sí? A donde está la fuerza, ¿sí? Y el brazo de palanca es este de aquí. Desde este punto hasta este punto, ¿sí? Vamos a ver la distancia que hay. Entonces, de aquí a aquí tengo 10 más 30 menos B1 menos B2. Esa es mi distancia hasta aquí. Entonces va a ser F2 por 10 más 30 menos B1 menos B2. Ahora, desde aquí hasta acá, va a ser 10 más 30 menos B1 hasta este punto por tensión de la cuerda. Y finalmente el tercer momento va a ser 10 más 30 por F1. Así quedarían todos los momentos determinados desde este punto y el brazo de palanca lo medimos de forma perpendicular a las fuerzas, ya sea aquí o ya sea por arriba, por cualquiera de las dos. La otra es hacer perpendicular la fuerza al brazo de palanca. Hacemos perpendicular esta aquí y ese es con el seno del ángulo, ¿sale? Entonces, la sumatoria de fuerzas sobre el eje Y nos da exactamente igual, 65 newtons. Y la sumatoria de momentos con respecto al punto E va a ser igual a 0. Pues la primera distancia, vamos a ver con la primera distancia, desde aquí a acá son 10 más 30 menos B1 menos B2. Esa es mi primera distancia y por F2, ¿sale? Entonces quedamos aquí, son 10 más 30 menos B1 menos B2 por F2. Ese es mi primer momento, ¿sí? Es positivo. Entonces, viene para acá, vamos con el segundo momento. Desde aquí hasta acá van a ser 10 más 30 menos B1 por tensión de la cuerda negativo. Entonces la tensión de la cuerda, 10 más 30 menos B1, que es la distancia perpendicular. Y finalmente la distancia desde aquí hasta acá van a ser 10 más 30 por F1, son 40 por F1. Entonces aquí ya tengo 40 por F1, 25 es igual a 0. Entonces hacemos estas operaciones. Va a ser 40 por, bueno, primero esta de aquí, 10 más 30 menos 15, son 25 por 40, me da 1000 newtons por centímetro. Y 40 por menos B2 es menos 40 B2, aquí está. 10 más 30 menos 15, ¿sí? Tenemos que son 25, 25 por 65 me va a dar menos 1625 newton por centímetro. Y 40 por 25 me da 1000 newton por centímetro. Sumamos estos 1000 más estos 1000, son 2000. 2000 menos 1625 me da 375, ¿sale? Al pasarlo en este lado me da negativo. Y B2 me queda menos 40 B2. Entonces paso dividiendo este 40 para acá. Son 375 entre 40, me da 9.375 centímetros.